En la mayoría de ocasiones, el fútbol hay que perseguirlo, pero existen otras en las que es el fútbol quien te persigue a ti. Xabi Alonso es un claro ejemplo de ello. El de Tolosa estuvo predestinado a convivir con este deporte desde el mismo instante en el que vino al mundo. Sin embargo, parecía impensable que su aventura alcanzase cotas tan altas y que su figura aunara elogios en templos como Anfield o el Bernabéu. Precisamente es en este último territorio donde Xabi Alonso quiere dar continuidad a esa magia que inició en Leverkusen y en la que confía plenamente Florentino Pérez. A continuación, conocerás todos los detalles y secretos mejor guardados de uno de los tipos más característicos y laureados que ha dado el fútbol español en los últimos tiempos. Bienvenido, como siempre, a las historias de Venom. Capítulo 1. De Tolosa a Anoeta, pasando por Barcelona. El año 1981, en España, fue una época especialmente señalada para una sociedad a medio camino entre el pasado y un horizonte plagado de cambios a todos los niveles. De hecho, ese mismo año tuvo lugar, por un lado, el fallido golpe de estado del 23F y por el otro, la aprobación de la ley del divorcio. No obstante, más allá de estos hechos especialmente relevantes, la familia Alonso Olano siempre tendrá marcado a fuego dicho año 1981. En él, Perico Alonso levantaba su primera liga como futbolista de la Real Sociedad, logrando así la primera gran alegría de peso a nivel profesional que serviría como antesala a la buena noticia que llegó meses más tarde, concretamente el 24 de noviembre, cuando tuvo lugar el nacimiento de su segundo hijo, Xavi. Cuando Xabi Alonso Olano llegó al mundo, no había dudas de que el fútbol le tenía guardado un hueco. Al fin y al cabo, su padre era jugador de primera división, teniendo la fortuna de defender la camiseta de equipos históricos como la anteriormente mencionada Real Sociedad o el FC Barcelona. Perico Alonso llegó a completar más de 270 partidos en la categoría reina, ejerciendo en la posición de centrocampista y cumpliendo también el sueño de ser internacional. Normal que transmitiera su pasión por la pelota a sus tres hijos, incluido un Xabi Alonso que aprovechaba cualquier rincón de su Tolosa natal para colarse en aquellos partidos improvisados que montan los niños en las calles y las plazas. Eso sí, siempre muy a pesar de su madre. Al parecer, la mamá de Mikel, Xavi y John, por ese orden, no quería que sus niños se centrasen tanto en el fútbol y descuidaran los estudios. Ella sabía de primera mano lo complicado que es llegar muy lejos en este deporte y los sacrificios que hay que hacer para ello, sin que nadie te garantice nada. Lo había vivido muy de cerca con su marido. Por eso, cada vez que sus hijos fallaban en la escuela, suspendían exámenes o no entregaban tareas, el castigo era dejarles sin fútbol. Tanto era así que el propio Xabi Alonso recordó en una ocasión que tras fallar en una asignatura, su madre le impidió jugar durante un mes. Pero al final, su madre se cansó de luchar contra lo inevitable. Pasado un tiempo, después de acompañar a su padre a los campos de entrenamiento y estar a pie de césped durante horas, el pequeño Xavi ya reclamaba querer ir un paso más allá. Fue entonces cuando decidieron apuntarle al Antiguoco, un mítico club de fútbol base vasco cuya sede se encuentra en la ciudad de San Sebastián. Allí fue donde el pequeño Xabi Alonso empezó a apuntar maneras de verdad, hasta el punto de que dejó de ser más famoso, entre comillas, por ser hijo de, que por su talento natural. Ya desde muy joven se le notaba una calidad por encima de la del resto de compañeros. Con el balón en los pies era fantástico, pero su conciencia táctica, pese a su temprana edad, lo era todavía más. Rápidamente, varios de los grandes clubes de la zona empezaron a seguirle, pero fue la Real Sociedad, gracias en gran medida a la buena relación que había con la familia, quien logró que Xabi Alonso recalara en su cantera, donde se encontraría con su propio hermano Mikel, la otra gran perla de la familia. Cuando Xavi llegó a la Real, ya había vivido un tiempo en Barcelona, había estado en Irlanda aprendiendo inglés y se había empapado de la filosofía de un equipo humilde. Por tanto, la entidad Txuri Urdin se había hecho con los servicios de un chaval culto, con las ideas muy claras y muy bien asesorado. Por eso, su paso por la cantera realista fue todo un éxito. Daba igual el equipo y la categoría. Él era siempre el más destacado y una pieza clave. Por eso hubo muy poca gente que se extrañó cuando le vio debutar con el primer equipo en el año 1999 con apenas 18 años. Fue en un partido de Copa del Rey frente al Logroñés en el mes de diciembre. Todo iba por muy buen camino, pero ya sabemos que en el fútbol la estabilidad brilla por su ausencia. Y es que pese a que había muchas expectativas entre la afición por seguir viendo a su joven estrella, Xabi Alonso no volvió a jugar más con el primer equipo de la Real Sociedad en lo que restaba de temporada. Además, al curso siguiente, Javier Clemente manifestó a la dirección deportiva que Xabi Alonso no iba a tener mucho protagonismo en sus planes, por lo que la mejor opción era cederle para evitar que su progresión cayese en picado.
Así fue como Xabi Alonso tuvo que hacer las maletas contra su voluntad y aterrizar en el Eibar, arrancando así la temporada 2000-2001 en segunda división. Al mismo tiempo, la Real se hundía en la élite a medida que las jornadas pasaban. Partido tras partido, los donostiarras veían como la situación se ponía más y más compleja, llegando al punto de encontrarse en el parón navideño inmersos en la última posición de la tabla. Tocaba reaccionar y desde la zona noble de la Real optaron por cesar a Clemente. Su puesto pasaba a manos de John Toshak, que decidió a comienzos de 2001 enmendar el error cometido por su antecesor en el banquillo, rompiendo el acuerdo de cesión con el Eibar y trayendo de vuelta a Xabi Alonso, que la estaba rompiendo en segunda. Finalmente, la Real Sociedad enderezó el rumbo y terminó esa temporada 2000-2001 en la zona tranquila de la clasificación. Por su parte, Xabi Alonso consiguió dejar muy claro que él debía formar parte de esa plantilla y que tenía que ser muy importante en el futuro inmediato de este club. Capítulo 2. Ídolo en Anfield. La hinchada churiurdín tenía en Xabi Alonso a una de sus mayores ilusiones, y no era para menos, pero esa ilusión pasó a ser una realidad contrastada con la llegada de la temporada 2002-2003. Ese año, la Real Sociedad recordó a aquel gran equipo que no hace mucho, con el propio padre de Alonso entre sus filas, ganaba ligas y se codeaba con los más grandes. El juego de los donostiarras fue excelso, brillante, y con un Xabi Alonso en plan estelar, a pesar de su juventud. Él fue uno de los mayores culpables de que la Real estuviese durante gran parte de la temporada compitiéndose por hacerse con el título y que finalmente cerrase el curso como subcampeón. Daba gusto ver jugar a aquella Real Sociedad, al igual que daba gusto ver jugar a Xabi Alonso. Anclado en el centro del campo, el tolosarra era el verdadero timón del barco, líder indiscutible en las transiciones defensivas, con cambios de orientación fabulosos y con una gran llegada al área, pero también férreo en los balances defensivos, estando siempre bien colocado en el terreno de juego y no ahorrándose ni un solo esfuerzo a la hora de ir a robar la pelota. No era de extrañar que los grandes clubes del viejo continente se fijaran en él. Al fin y al cabo, estaban ante uno de los mayores talentos emergentes y con mayúsculas del fútbol español. El verano de 2004 fue frenético para Xabi Alonso y para su familia, pero también para la propia Real Sociedad. El futbolista viajaba con España a su primera gran cita, la Eurocopa de Portugal. En paralelo, los teléfonos ardían. Eran muchos los equipos que llamaban para conocer de primera mano la situación del centrocampista y mostrar su interés por él. Los periódicos deportivos en San Sebastián no hablaban de otra cosa que no fuese del futuro de Xabi Alonso. Había aficionados que mantenían viva la esperanza de que su jugador franquicia siguiese al menos un año más en Anoeta. Al fin y al cabo, todavía era muy joven. Pero es cierto que esa temporada 2003-2004 fue nuevamente dura para la Real en lo deportivo y se sabía que hace no mucho el Real Madrid ya tanteó seriamente al mediocentro, desestimando su fichaje prácticamente en el último suspiro debido a que la propia Real Sociedad pedía un precio de traspaso cercano a los 15 millones de euros, un montante muy alto para una época en la que los traspases de jugadores no se producían con grandes millonadas de por medio, sobre todo si eran jugadores que no tenían una gran experiencia. En resumidas cuentas, Xabi Alonso ya había mostrado intención de salir en busca de un proyecto más ambicioso, por lo que ya se antojaba prácticamente imposible retenerle por mucho más tiempo, pese a esas citadas ilusiones de una afición que terminó viendo cómo el positivismo se esfumaba cuando la Real hizo oficial la contratación de Mikel Arteta, claro sustituto de un Xavi, que esta vez sí, al finalizar la Eurocopa, se marchaba al Liverpool a cambio de 12 millones de euros. El anuncio se hizo oficial el 20 de agosto del año 2004. De nuevo, la trayectoria de Xabi Alonso daba un giro espectacular. Abandonaba la Liga Española y el club que en cierto modo le había visto nacer como futbolista para embarcarse en una aventura totalmente distinta. Llegaba a la que para muchos es la competición doméstica más importante del mundo y lo hacía bajo un manto de grandes expectativas. Él era uno de los fichajes estrella de un club mítico como es el Liverpool, que ponía en marcha un proyecto de lo más ambicioso, eso sí, con mucho acento español. Los Reds no hacía mucho que nombraban a Rafa Benítez como entrenador y este confió y apretó para lograr incorporaciones como las del propio Xabi Alonso o la de Luis García, que llegaba procedente del Barça. Aquel Spanish Liverpool echaba a rodar. Las primeras semanas de Xabi Alonso en Anfield fueron un poco de toma de contacto, aunque dejó muestras más que evidentes de su talento. Poco a poco se ganó un puesto indiscutible en el once ideal y cuando actuaba junto al gran capitán Steven Gerrard, el Liverpool jugaba a otro nivel. No obstante, no todo fueron buenas noticias en este arranque del jugador vasco con su nuevo equipo. En el día de Año Nuevo, con el 2005 recién llegado, en un partido contra el Chelsea recibió una dura entrada de Frank Lampard que le fracturó el tobillo y le alejó de los terrenos de juego durante 3 meses. El palo para la afición del Liverpool fue muy grande, porque acababan de perder a uno de sus jugadores más en forma y que estaba subiendo los galones en el centro del campo cuando Gerrard, también mermado por los problemas físicos, no podía estar. Aún así, Xabi Alonso regresó justo a tiempo, su trabajo en el día a día le permitió acortar los plazos de recuperación y regresar a las órdenes de Benítez para los últimos meses de competición, donde se jugaban lo más importante. Mientras en la Premier no terminaban de convencer, aquel Spanish Liverpool caminaba con paso firme en Champions hasta el punto de que consiguió colarse en la final para enfrentarse al Gran Milán de Carlo Ancelotti y
protagonizar una de las mayores gestas que se recuerdan en toda la historia de este deporte. En aquella final, Xabi Alonso y sus compañeros se marcharon al descanso perdiendo nada más y nada menos que por 0-3. Los italianos habían cuajado una gran primera mitad y les habían barrido del terreno de juego. Nadie daba ya un duro por ellos. Pero fue en ese instante, donde todo parecía abocado a la debacle, cuando Rafa Benítez y los suyos sacaron fuerzas de donde no las había y saltaron nuevamente al campo, pero esta vez en modo apisonadora. Rápidamente, el Liverpool recortó distancias y con el 2-3 en el marcador vio cómo le pitaban un penalti a favor. Xabi Alonso asumió los galones, cogió el balón y se fue al punto de los 11 metros. Disparó, Dida lo paró, pero en el rechace consiguió enviar el esférico al fondo de la red y empatar el partido 3-3. El éxtasis en la grada era total y los aficionados al fútbol de todo el planeta permanecían atentos a lo que estaba ocurriendo en Estambul. Finalmente, el duelo llegó a la tanda de penaltis y el Liverpool se proclamaba campeón después de imponerse por 3-2. Xabi Alonso se coronaba como uno de los grandes héroes de la noche y escribía su nombre en los libros de historia del conjunto inglés. Y es que Xabi Alonso encontró un hueco ideal en aquel Liverpool que siguió confiando en él Rafa Benítez y otros españoles como Fernando Torres. Pero esa balsa de aceite que parecía rodear a Xabi Alonso en Liverpool cambió en la temporada 2008-2009, que fue la última en ese club. Pese a ganar la Eurocopa con España y demostrar que seguía siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo, Xabi Alonso dejó de ser indiscutible e intocable para Rafa Benítez y las tensiones entre ambos afloraron. Tanto fue así que el jugador optó por poner fin a su etapa en la Premier League y empezar a escuchar ofertas. De entre todas ellas, la que más brillaba era la del Real Madrid. Capítulo 3. Florentino y un acto de rebeldía. Con la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, por segunda vez, la opción Xabi Alonso se reactivó con creces. El presidente blanco iba a hacer una revolución total en el equipo con el fin de frenar la hegemonía del Barça de Guardiola, fichando a futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Kaká. Pero faltaba la guinda del pastel, alguien que diera equilibrio y sostén en el centro del campo de un equipo claramente ofensivo. Ese hombre era Xabi Alonso, un viejo deseo. Florentino le hizo saber a Xabi que efectivamente iba por él, y tras el ok del jugador lanzó una primera oferta de 27 millones de euros a Liverpool que este jamás escuchó. Los Reds se remitieron a la cifra de 40 millones, la cual creían que se correspondía con el valor real del centrocampista vasco. En ese instante empezaba una ardua negociación. El Liverpool no cedía, el Madrid no subía y encima Benítez ponía trabas a su salida. Xabi Alonso se desesperaba al ver que su fichaje por el club blanco podría enfriarse y decidió actuar. Se declaró en una especie de rebeldía y solicitó acogerse al famoso Transfer Request, una medida diplomática que existe en la Premier League para que los futbolistas puedan comunicarle de forma formal a los clubes que quieren irse. Finalmente, dado el esfuerzo que había hecho Xabi Alonso y los riesgos que había asumido, Florentino Pérez optó por elevar considerablemente su oferta y la operación llegó a buen puerto. El 5 de agosto de 2009 se hizo oficial el traspaso. No se dieron cifras exactas, pero en aquel entonces se publicó que el Madrid pagó alrededor de los 35 millones de euros, precios que con el tiempo resultó ser una auténtica ganga. Si ya en el Liverpool confirmó que era uno de los mejores mediocentros del mundo, en el Real Madrid demostró que tenía cosas únicas. La elegancia con la que jugaba era muy característica y potenció mucho más determinadas acciones técnicas como el golpeo desde fuera del área o los desplazamientos en largo. Él fue uno de los grandes culpables de que, entre otras cosas, el equipo merengue levantase la ansiada 10ª en el año 2013-2014. También levantó una Liga, 2 Copas del Rey y una Supercopa de España. Con la camiseta de la selección tampoco se quedó atrás. Junto a Xavi, Iniesta y Sergio Busquets, Alonso formó un centro del campo de ensueño que llevó a España a conquistar su primer mundial y la segunda Eurocopa consecutiva. Esos años fueron de los mejores que se le han visto a Xabi Alonso dentro de un terreno de juego. Su etapa como futbolista del Real Madrid siempre la recordará en clave positiva, aunque también dejó un lunar que le persiguió por mucho tiempo. La Hacienda Pública Española sorprendió a Xabi Alonso notificándole que había sido investigado y que se le acusaba de 3 delitos en los años 2010, 2011 y 2012, donde ya, por cierto, era jugador del Madrid y estaba relacionado con los ingresos derivados de sus derechos de imagen. El fisco español consideraba que el futbolista vasco no había pagado los impuestos derivados de esa actividad que realmente le correspondían, por lo que llegó incluso a pedir para él una pena de hasta 3 años de cárcel. Lejos de amedrentarse, Xabi Alonso quiso limpiar su nombre y no se plegó a Hacienda, intentando llegar a un acuerdo. Finalmente, al cabo de unos años y tras la celebración de un juicio, fue absuelto. No sabemos si todo este entuerto, que se resolvería mucho después, fue una de las cosas que motivó a Xabi Alonso a despedirse del Real Madrid de forma temprana. Y es que en 2014, el centrocampista, al que le quedaba todavía mucho fútbol y que curiosamente hacía muy poco que había firmado su renovación, se marchaba al Bayern de Múnich, donde coincidiría con Pep Guardiola. Este movimiento pilló a muchos por sorpresa, pero luego terminó constatándose de que todo formaba parte de un plan. Capítulo 4. Benítez, Mourinho, Ancelotti y ahora Pep.
Los que conocían bien a Xabi Alonso sabían que él tenía en su cabeza muy bien estructurados los siguientes pasos de su carrera. Ya había estado en la Liga Española en dos etapas muy distintas, en la primera en un equipo más humilde, pero con aspiraciones, que le sirvió para dar el salto definitivo. En la segunda, como un jugador ya contrastado y alzando grandes títulos. Entre medias, se había construido un nombre nada más y nada menos que en la Premier League. Y ahora tocaba dejar sus últimos ratos de fútbol en otra competición de las más potentes de Europa, como es la Bundesliga, y en otro club histórico, como es el Bayern de Múnich. Este paso iba a suponer su último gran aprendizaje como futbolista antes de dar el salto en el banquillo. Porque sí, Xavi ya tenía en mente que una vez colgadas las botas, se convertiría en entrenador. Por eso, prefirió huir de un retiro cómodo y dorado y optó por pasar sus últimos años como jugador de fútbol en una competición de máximo nivel, exigiéndose todo lo posible, algo ideal para terminar de ser partícipe de los diferentes contextos que brinda este juego. Además, allí coincidió con Pep Guardiola. Xabi Alonso ya había sido entrenado por Rafa Benítez, Pellegrini, Mourinho y Carlo Ancelotti. Todos ellos entrenadores muy distintos, de los que pudo aprender una gran cantidad de conceptos y formas de dirigir a un equipo, aunque ninguna de ellas semejante a la idea o la filosofía que proponía Guardiola. Seguro que Xabi Alonso ya se había empapado de aspectos defensivos, del juego de transiciones rápidas, de la verticalidad, pero quería seguir teniendo contacto de primera mano con ese fútbol posicional y de posesión, el cual conoció en la selección de la mano de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque. Así que estar al lado de Guardiola le seducía y mucho. Era, en resumidas cuentas, una última oportunidad, una especie de máster. 3 ligas, una copa y una supercopa fueron el balance de Xabi Alonso durante los 3 años que permaneció defendiendo el escudo del Bayern. Sin duda, disfrutó muchísimo y pese a que también acabó siendo entrenado por Ancelotti en Múnich, el sello de Guardiola quedó marcado a fuego en su mentalidad futbolística. De hecho, en más de una ocasión, y a posteriori, Xabi Alonso no ha tenido ningún tapujo a la hora de reconocer esta circunstancia. Es más, siempre ha comentado que cuando llegó al Bayern de Pep, sintió que como mediocentro se había perdido muchas cosas anteriormente. Al final, ese último parón en Alemania, previo a la retirada, fue todo un acierto. Y hablando de retirada, el 9 de marzo de 2017, Xabi Alonso hizo público lo que ya era un secreto a voces. Se despedía del Bayern y de la profesión de futbolista. Orgullo realista, ídolo en Anfield, admirado en Madrid y respetado en tierras teutonas. El tolosarra ponía fin a casi 2 décadas de trayectoria para hacer la transición prácticamente inmediata al papel de entrenador. De hecho, en 2018 ya lo vimos formar parte del curso de entrenador élite que ofrece la UEFA, junto a otros muchos compañeros y conocidos, entre los que estaban Xavi Hernández, Víctor Valdés, Raúl González Blanco o Joan Capdevila. Al poco tiempo, mientras continuaba formándose y aprendiendo, el Real Madrid era el primer club que le ofrecía la posibilidad de iniciarse en este mundillo. Florentino fue un enamorado de Xabi Alonso jugador en su momento, pero todavía continuaba siéndolo del Xabi Alonso como persona. Para él, el vasco representaba todo lo que tenía que tener una persona relevante dentro del organigrama del Real Madrid: elegancia, seriedad, respeto, saber estar. Por eso le ofreció un puesto como entrenador en la cantera, el cual, como era de esperar, Xabi Alonso aceptó. Sería el encargado de dirigir al infantil, con el que, a primeras de cambio, rozó el éxito. Aquel grupo de chavales de entre 13 y 15 años liderados por Xabi Alonso se proclamaron campeones de su competición y además practicando un muy buen juego. Seguro que tras ello, de nuevo Florentino ideó un plan para su querido Xavi, pero llegó tarde porque la Real Sociedad se adelantó. El club de San Sebastián, que se quedó con las ganas en su momento de poder ver de nuevo a Alonso jugando en sus filas, llamó a su puerta para entregarle las llaves, entre comillas, del filial. Este sí que era un reto ya muy motivador para nuestro protagonista. Dirigir al filial de un club con tanta historia no está al alcance de cualquiera, y mucho menos si, como aquel que dice, llevas 4 días en esto. Pero a ambas partes les gustaba la idea, se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar. Y spoiler, la cosa no pudo salir mejor. En julio de 2019, Xabi Alonso era presentado como nuevo entrenador del entonces conocido como Sanse, que competía en la segunda división B, categoría de plata del fútbol español. Desde el primer momento se notó muchísimo la mano del entrenador, tanto que aquel equipo sentó unas bases y unos automatismos que le llevarían a lo más alto. Y es que en su segunda temporada con el filial, los muchachos de Xabi Alonso se colaron en el playoff de ascenso y tras una vibrante eliminatoria frente al Algeciras, consumaron un histórico ascenso a segunda división. Esa temporada 2021 quedará por siempre grabada en la retina de Xabi Alonso y de todos los que convivieron de cerca con aquel equipo que hizo historia. Hacía casi 60 años que la Real B no pisaba el fútbol profesional. Ese logro hizo que de nuevo muchos equipos se interesasen por Xabi Alonso, especialmente desde Alemania, donde llegó a rumorearse y mucho con la posibilidad de que el exjugador del Bayern aterrizase en el Borussia Mönchengladbach. Pero no, Alonso quiso tener paciencia, sabía que su experiencia en los banquillos no era muy grande y además no había tocado verdaderamente aún el fútbol profesional, por lo que decidió continuar su camino con el Sanse en su flamante regreso a segunda, el cual por cierto no iba a ser nada sencillo. Al final, quien conoce de cerca la segunda división española
española sabe perfectamente lo dura y competida que es esa categoría. Una liga que para muchos no tiene nada que envidiar a la primera división de otros muchos países. Por eso, lograr la permanencia se antojaba muy complicado. Y más cuando compites con un grupo de chavales jóvenes que al mismo tiempo tienen que rendir servicio al primer equipo. Al final, la Real Sociedad de Xabi Alonso terminó descendiendo de nuevo a la que actualmente se conoce como Primera RF. Pero eso sí, en todo momento se comportó como un equipo valiente, atrevido, sin complejos y que lo daba todo por competir contra cualquiera. Esto provocó que al finalizar la temporada, de nuevo el nombre de Xabi Alonso empezase a circular. Capítulo 5. Leverkusen, su gran obra. Al igual que le ocurrió en su etapa como futbolista, era evidente que el filial de la Real Sociedad ya no era el lugar idóneo para Xabi Alonso. Él necesitaba un proyecto de mayor calado. Conocedores de esta circunstancia, fueron varios los equipos que aprovecharon la oportunidad para acercarse al entorno de Xavi y transmitirle su interés de contar con él. Pero el técnico tenía muy claro que no podía dejarse llevar. Debía de ser cauto y no precipitarse. Si lo hacía y se dejaba llevar por la ambición, corría el riesgo de coronarse o fracasar. Así que optó por ser paciente y pensarse muy bien las cosas. Tanto fue así que tras esa temporada 21-22 dejó momentáneamente los banquillos para dedicar tiempo a su familia y a él mismo. No quería tener prisa, eran muchos años ya con el fútbol siendo su foco principal. Esta postura pilló por sorpresa a muchos, ya que desde semanas se venían haciendo quinielas y apuestas de cuál sería el nuevo destino de un Xavi que, fiel a su postura, no arrancó la nueva temporada con ningún equipo. Pero sus planes y esquemas se rompieron completamente cuando en octubre de 2022 el Bayer Leverkusen acudió a él en busca de ayuda. Los bávaros se encontraban en una situación muy muy delicada. Los malos resultados habían empujado al equipo hasta la parte baja de la Bundesliga, coqueteando en cierto modo con el descenso. No había tiempo que perder. Se necesitaba alguien que consiguiese imprimir un cambio de chip total en una plantilla muy mermada en lo anímico, y el elegido para ello fue Xabi Alonso. Al principio, seguro que hubo muchas dudas de si aceptar o no, pero al final Xavi aceptó. Sabía que era arriesgado, sí, pero al mismo tiempo también era consciente de que el escenario ya estaba negro de por sí y no era por su culpa, por lo que le dejarían trabajar y tendrían algo más de paciencia si en los primeros partidos las cosas no salían conforme a lo esperado. Finalmente, la realidad dejó un panorama muy diferente. Desde el minuto 1 que Xabi Alonso pisó Leverkusen, los males del equipo se ahuyentaron. Ni rastro de aquella escuadra frágil que iba de derrota en derrota. Con el vasco al frente, la plantilla hizo clic, asimiló rápidamente todos los conceptos y despegó. 15 victorias, 5 empates y solo 7 derrotas en 27 partidos, aupándose de forma considerable la clasificación y terminando la temporada con la moral por las nubes. Al año siguiente, la fiesta fue triple. Nadie esperaba que aquel Bayer Leverkusen de Xabi Alonso mejorase todavía más su nivel con respecto a lo mostrado en los últimos tiempos. Pero a medida que la temporada 23-24 iba cogiendo color, el equipo de la aspirina se convirtió en el protagonista con mayúsculas del fútbol alemán. Partido tras partido, el Leverkusen disfrutaban de un juego brillante acompañado de resultados. Tanto era así que ningún rival era capaz de doblegarles y lo que al principio parecía un sueño iba cogiendo tintes de realidad. En el Bayern de Múnich estaban temblando y no era para menos. Su hegemonía de los últimos años estaba en peligro por culpa de Xabi Alonso, quien había llevado a sus jugadores a lo más alto de la tabla de la Bundesliga y no estaba dispuesto a bajarlos de ahí. Al final, con 5 jornadas de antelación, el milagro estaba materializado. El Bayer Leverkusen se proclamaba campeón de liga por primera vez en su historia, con todo lo que eso implicaba. Además, por si fuera poco, en los próximos duelos se encargó de mantener su racha de imbatibilidad, llegando a completar un balance de 28 triunfos, 6 empates y ninguna derrota. Nadie antes en la historia del torneo alemán había logrado levantar el título sin haber perdido al menos un partido. Como podrás imaginar, Xabi Alonso se convirtió en toda una institución dentro del club y en el entrenador revelación del momento, pero su obra todavía no había terminado. A los pocos días de cantar el alirón de liga, asestó el golpe definitivo en la Copa, firmando así un memorable doblete que será recordado por mucho tiempo. Y ojo, que solo el Atlanta evitó lo que hubiera sido una auténtica machada jamás vista, porque ese Bayer Leverkusen de Xabi Alonso también disputó aquella temporada la final de la UEFA Europa League, donde quedó subcampeón. El reguero de elogios hacia el entrenador español era enorme y lógico. Hace poco más de un año y medio había cogido a un equipo abocado a pelear por no descender, y lo acababa de dejar de campeón en su país por partida doble y a punto de reinar también en el segundo escalón del fútbol europeo. Obviamente, muchos equipos punteros a los que no les había ido bien en ese curso se abalanzaron sobre él, aunque se encontraron otra vez con el lado más racional de un Xabi Alonso que sabía perfectamente que acababa de culminar su primera gran obra, pero que tampoco era el momento de precipitarse. Prefirió continuar una temporada más al frente de un Leverkusen que, como era de esperar, no pudo repetir ese éxito. Eso sí, no se desplomó por completo, que es lo que le suele ocurrir a muchos equipos que tocan la gloria de repente y de forma inesperada. El Leverkusen siguió compitiendo, fiel a la idea de su entrenador, acabando la Bundesliga en segunda posición. Precisamente, mientras los alemanes afrontaban el sprint final de temporada a más de 2000 kilómetros de distancia, un viejo amigo de Xabi Alonso se hundía. Carlo Ancelotti, que venía de ganar la Champions y ver cómo el Real Madrid fichaba a Kylian Mbappé,
agotaba sus últimos días en el banquillo del club blanco. Pese a lo que podía parecer en un inicio, el equipo merengue estuvo muy lejos de ser el gran rival a batir que se le presumía. En Champions hizo un papel muy discreto, siendo derrotado por el Arsenal de Arteta en cuartos de final con un balance de 5-1 a favor de los Gunners. Mientras tanto, en España, el Barça de Hansi Flick le bailó por completo. Los culés practicaron un juego atractivo y ganaron los 4 clásicos clave, los 2 de Liga, el de la final de Copa y el de la final de Supercopa. Un 4-0 muy doloroso que terminó por apuntillar a Carleto. Florentino Pérez era plenamente consciente de que había que decir adiós y dar gracias a Ancelotti por los enormes servicios prestados. Su libreto, al menos en el Madrid, ya estaba caducado. Ahora tocaba buscar un sustituto de garantías, el cual parecía estar muy identificado desde hacía tiempo. Florentino quería a Xabi Alonso de vuelta y así fue. El 25 de mayo de 2025, una vez Ancelotti se despidió del Bernabéu y Alonso del Leverkusen se hacía oficial. El tolosarra daba ese paso de gigante que le quedaba en su corta pero intensa carrera en los banquillos. A los 43 años se convertía en el entrenador del Real Madrid. El círculo perfecto acababa de cerrarse. Del mismo modo que esta historia también toca su fin. Y por cierto, ¿sería capaz Xabi Alonso de hacer que Vinicius volviese a su mejor nivel? El brasileño se había convertido en uno de los principales problemas de Ancelotti, quizás porque este le sobreprotegió, tal y como te contamos en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Ah, y por cierto, no me quiero ir sin hacerte otra pregunta. ¿Crees que Xabi Alonso triunfará en el Real Madrid? Te leo en comentario. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.